Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Bienvenido, Gonzalo. Muy buenas, Arela, ¿cómo estás? Después de un largo viaje que hicimos también por estos días, pues de nuevo acá con ustedes en este maravilloso programa. Hoy vamos a hablar de salud mental. ¿Qué es para ti la salud mental, Gonzalo? Salud mental para mí va unido mucho a la paz interior, la tranquilidad del descanso interior. La verdad que para mí eso es salud mental, formas de pensar, cómo ocupo mi mente, cómo invierto la energía de mi mente también, ¿no? Porque la mente es energía, la mente es técnicamente, allá hablando de los científicos, son conexiones neuronales en la cual hay impulsos eléctricos y todos esos pensamientos van asociados a los impulsos eléctricos. Entonces, salud mental, tranquilidad y cómo manejo esto tan maravilloso que es el cerebro. Eso es para mí. Y según la Organización Mundial de la Salud, salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se cuenta en sus propias actividades, permitiéndole afrontar las presiones normales de la vida y siendo productivo, trabajando de forma funcional y es capaz de asumir retos que le lleven a aportar a la sociedad. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Hablando de salud mental, hoy nos encontramos con una fecha muy importante. Desde el 2013, el 10 de octubre es una fecha catalogada como Día Internacional de la Salud Mental. ¿Tú sabes a qué se debe esa fecha? Pues, Arela, en lo que he revisado, por ahí consultando, supe que por allá aproximadamente hace unos 30 años, digamos, en el 92, por primera vez se les dio como por empezar a revisar estos temas, ¿sí? Al Secretario Mundial de la Salud. Les dio como por hacer oficial esa primer celebración. Al principio no eran temas específicos los que celebraban, pero después con el tiempo se fueron involucrando temas en esas actividades. En el 94 por lo menos ya se establece el tema de mejorar la calidad de los servicios de la salud con el tema de salud mental y se trabajaban por campañas. Fue muy curioso, ¿no? En ese entonces pues no teníamos la tecnología de ahorita, que ahorita todos nos conectamos por internet, plataformas virtuales, Zoom, webinar, Google Meet, WhatsApp, mejor dicho, las redes sociales, ¿no? Eso en ese entonces para poder hacer un evento o una actividad se enviaba la información, no había casi correo electrónico, se enviaba la información, usualmente utilizaba mucho el fax cuando eso, y la gente sabía que el evento estaba sucediendo, pero ¿sabes cómo hacían ellos para saber que la gente estaba atenta al evento? ¿Cómo se recibían llamadas en directo en el sitio. Entonces, muy curioso que en el 94 se reciben, estando en el evento de salud mental, se reciben las primeras llamadas vía telefónica, ¿sí? De varios países. Ahí fue cuando entonces como que se aterrizó más el tema de que sí la gente estaba interesada en esto de salud mental, que era un tema a nivel mundial importante, y decide ahí para arriba establecerse de una forma más organizada, tal cual como la tenemos ahorita, Sarela. Qué interesante. Es fundamental el cerebro para todo ser humano y desafortunadamente se valoran las cosas cuando se pierden. Cuando las personas entran en procesos de Alzheimer, demencia senil, es cuando se empieza a detectar cuál importante es la salud del individuo a nivel mental, a nivel cerebral. Por eso hoy la invitación es para asumir el reto de crear una conciencia de salud mental coherente, una salud mental higiénica, saludable para todos. Entonces, la invitación es para ti, Gonzalo, para todas las personas con y sin discapacidad, para que asumamos el reto de la salud mental como parte de la vida cotidiana. Bueno, Sara, nos fuimos con nuestra primera sección. ¿Quién es nuestro primer gran invitado que nos va a compartir sobre este tema tan importante de salud mental, Sara? El doctor Julio Mariño, él es médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Él nos va a introducir en el tema de la discapacidad mental,
la salud mental y todos sus derivados desde la medicina. Bienvenido, doctor Julio. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Julio César Mariño, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Como médico y como persona con discapacidad, él nos cuenta qué significa vivir una discapacidad psicosocial y qué se requiere para mejorar la calidad de vida de él y de su familia y así ser parte íntegra y funcional de la sociedad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julio César Mariño, soy médico general con maestría en salud pública. Yo les voy a mencionar unas palabras de una doctora que se llama Carolina Corcho. Ella es médica, psiquiatra, politóloga. Ella tiene obviamente mucha más experiencia por ser psiquiatra en el manejo de patologías mentales, pero de todas maneras le voy a dar mi opinión. En los últimos 40 años hemos vivido 3 pandemias realmente y no solamente una. El VIH-Sida es una pandemia, el H1N1 es una pandemia y ahorita el SARS-CoV-2 con su enfermedad COVID-19 que se convirtió en una pandemia también. El problema es que ningún país del planeta estaba preparado para la pandemia que se presentó. Cuando yo estudié salud pública, cuando vi pandemias, lo que me decían los profesores es que posiblemente jamás iba a haber una pandemia como la influenza o la de la Edad Media, la peste bubónica y todo eso. Y pum, se presentó una pandemia de esas dimensiones. Desafortunadamente, como lo ha comentado la doctora Carolina Curcho, en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud no estaba preparado para manejar la pandemia de ninguna forma. Primero, no contaba con la infraestructura hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos para meter una patología tan contagiosa como COVID-19. Segundo, ella menciona, y lo ha mencionado varias veces, la salud mental en Colombia está muy descuidada por muchas razones. Por temas en el número de psiquiatras y psicólogos con respecto a 1000 habitantes, las limitaciones que presentan las CPS, ahora tienen otro nombre que llaman administradoras de régimen de servicios de salud. Las barreras son muy demoradas, pero lo que más preocupaba y lo que más preocupa era, uno, que se prohibiera el contacto social, y número dos, la economía de Colombia es tan frágil que eso provocó muchos más problemas mentales y que aparentemente hay un subregistro. Entonces nos encerraron, pero no podíamos trabajar, pero no llegaron las ayudas a muchísima población. Por eso mucha gente se desesperó y se aumentaron inclusive los intentos de suicidios y los suicidios. ¿Qué le puedo mencionar? La pandemia como tal, el manejo de la pandemia ha tenido aciertos, pero ha tenido muchísimos desaciertos. Personalmente, y yo creo que muchos médicos están en contra de la resolución 777, donde se dio una apertura ya total a la economía. Pero el problema es que las personas no se están cuidando, ya no usan tapabocas, van a un centro comercial y no se lavan las manos, no hay distanciamiento. Pero la actitud de las personas también indica que ellos prefieren morir de COVID-19 y no de hambre. Se descuidó mucho el manejo de la salud mental durante la pandemia. A pesar de que se activó la telemedicina, siguieron muchas barreras a los servicios de salud.
como siempre ha ocurrido. Nuevamente se demostró que los profesionales en salud mental, sean psiquiatras y psicólogos, están sumamente subvalorados. Entonces es muy importante replantear cómo se va a manejar la salud mental, porque pandemias van a seguir viniendo y cada vez van a ser más seguidas a medida que se van destruyendo los hábitats naturales. Es muy importante tener en cuenta eso. Le faltó un enfoque biopsicosocial al manejo de la pandemia. Muy bien, el gobierno trajo más máquinas de cuidados intensivos y todo, pero se descuidó mucho la parte biopsicosocial y la parte económica aparentemente no ha sido la mejor manejada. Al no haber ayuda, si no poder trabajar y no hay empleo, la gente se desespera. ¿Quién no? Yo también lo viví. Yo trabajo por prestación de servicios, si no trabajo no me pagan y si no me pagan no como. Entonces eso es algo muy complicado. Particularmente en el plan de salud pública del municipio donde yo vivo, no se tuvo en cuenta en el manejo excepcional de la pandemia de la salud mental. Eso fue un error que se cometió. Me imagino, no sé, que en muchos municipios tampoco se tuvo en cuenta. Con la sola línea para prevención al suicidio no es suficiente. Se debió estimular más alternativas biopsicosociales, ejercicio en casa, actividades en casa, manejo del cuidado del adulto mayor, manejo de los niños, manejo del desempleo, manejo de los desempleados. Entonces, ya mi opinión es, faltó mucho y falta mucho todavía. Y tenemos que aprender de los errores de esta pandemia para la próxima pandemia porque cada vez van a ser mucho más cercanas. Se me olvidó aclarar una cosa. La enfermedad mental del COVID no solamente es producto psicológico. Ya se comprobó que el COVID-19 produce enfermedad mental desde el punto de vista físico por daño a nivel del sistema nervioso central y hormonal. Primero hay que tener en cuenta la definición en salud. Salud es el bienestar biopsicosocial y no la ausencia de enfermedad. Entonces, para cualquier persona que tenga o no tenga una discapacidad, se necesita que el componente biológico, el componente psicológico y el componente social estén lo mejor posible para que la persona tenga el bienestar en salud. Con respecto a las patologías de salud mental, esto es un componente muy extenso. Yo no tengo mucha experiencia porque no soy psiquiatra, yo soy salubrista, pero las enfermedades en salud mental tienen un impacto muy fuerte tanto en la morbilidad como en la mortalidad en el país. Con la pandemia se aumentaron los casos de consultas psiquiátricas, se aumentaron las hospitalizaciones mentales, se aumentaron las tentativas de suicidio y se aumentaron los suicidios. Pero a la que más hay que tener cuidado es al trastorno depresivo mayor y a la anorexia nerviosa. La causa número uno de muerte de una persona con trastorno depresivo mayor y la anorexia nerviosa, es el suicidio. Entonces esas personas hay que tenerle mucho cuidado, estar muy pendientes. Si ellos hablan de muerte, hay que estar pilas porque están planeando un suicidio y lo van a cometer. Y si han tenido antecedentes, más rápido lo van a cometer. Entonces, cuando una persona hable de muerte o que diga que se quiere suicidar, lo primero que hay que hacer es correr para un servicio de urgencias mental. Eso no pierdan tiempo, no que hoy, que mañana, que más tarde, no. Eso es inmediatamente, eso es una urgencia clasificada en Colombia como triaje 1. Entonces, por tener muy en cuenta. Después vienen otros trastornos del estado de ánimo como el trastorno afectivo bipolar y los trastornos
esquizoafectivos como la esquizofrenia, trastorno psicótico agudo, trastorno de personalidad esquizoafectivo. Esas personas cuando están en las crisis pueden cometer cualquier cosa, entonces hay que estar muy pilas con ellos. Otro grupo del cual hay que tener muy en cuenta son las personas que tienen desempleo o las personas que están viviendo una situación económica muy grave. Son personas que desarrollan muy fácilmente depresión mayor y tienen en su pensamiento el suicidio, entonces hay que estar muy pendiente de ellos. Otro grupo de la cual hay que estar muy pendiente son los adultos mayores. Generalmente viven abandonados y deprimidos, y aunque ustedes no lo creen, cometen suicidio. Otro grupo del que hay que tener en cuenta son las adolescentes embarazadas o una embarazada que está embarazada sin planearlo. Son personas que no van a pensar tanto en el suicidio, pero sí van a buscar la forma de abortar. Y si tienen el bebé, van a desarrollar depresión postparto. Entonces, ese es otro grupo que hay que tener muy en cuenta. Y lo más importante, las personas en condición de discapacidad que adquirieron una discapacidad recientemente van a entrar en depresión y en negación y van a intentar cometer suicidio. Entonces, independiente de la discapacidad. Entonces es un grupo que hay que tener en cuenta, pero los que mayor riesgo van a cometer suicidio son discapacidad visual y discapacidad física. Una persona que haya quedado en silla de ruedas son los que mayor riesgo de riesgo de suicidio van a tener. Entonces hay que tener en cuenta eso. En salud desde el punto de vista biológico, que tenga buena alimentación, que haga ejercicio, que tenga buenos patrones de estilo de vida saludable, que tenga acceso adecuado y de calidad a los servicios de salud. Que en el caso de tener una persona con discapacidad pueda tener su rehabilitación completa y adecuada. En la parte psicológica, importantísimo tener el apoyo familiar. Está más que demostrado que una persona que tenga apoyo familiar de su núcleo cercano, padres, hijos, esposo, esposa, hijos, amigos, reaccionan positivamente más rápido a una rehabilitación que una persona que no tiene el apoyo. Aprendamos de la discapacidad. En nuestra sección Aprendamos de Discapacidad nos encontramos hoy con dos profesionales de la psicología, neuropsicóloga, psicóloga clínica, especialista en psicoanálisis. La doctora Edna Johanna Herrera nos acompaña y nos va a dar un abordaje científico desde las diferentes discapacidades psicosociales, para que entre todos entendamos que son personas, que son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. ¿Tú sabías que es una persona con discapacidad psicosocial, Gonzalo? Sí, más o menos he tenido como un breve acercamiento, y más estos días que estuve con Diego Jonathan 7 días allá en nuestro viaje, que de paso es un viaje que ayuda mucho al tema de salud mental, ¿no? Contacto con la naturaleza, estar en un glaciar. Sí, estuve constantemente escuchando a Diego compartiéndome sobre el tema de la parte psicosocial y cognitiva. Qué interesante. Hoy nos acompaña la doctora Edna Johanna Herrera. Ella es neuropsicóloga y catedrática de la Universidad Manuela Beltrán. Nos contará qué significa una discapacidad psicosocial. Buenas noches, Arela. Bueno, la pregunta, ¿qué es discapacidad psicosocial? Es un tipo de discapacidad
que se debe básicamente a algún tipo de afectación en salud mental que genera una imposibilidad de llevar una vida cotidiana normal. Por ejemplo, personas que hayan sufrido de depresión, trastorno afectivo bipolar, que hayan sufrido discriminación o estigmas sociales, ya sea por diagnóstico de alguna enfermedad psiquiátrica. Por lo general, estas enfermedades generan un malestar tan grande en las personas. Podemos ver, por ejemplo, la depresión, que es una de las enfermedades más delicadas a nivel de salud mental, porque puede incapacitar a un ser humano para desarrollar normalmente sus actividades cotidianas, como cuáles, como por ejemplo salir a comprar su comida, salir con amigos, cuidar un hijo. Es posible que la persona entre en unos estados bastante graves y pueda hacerle daño a sus hijos. Estos son, digamos que, síntomas de trastornos del estado del ánimo, que la depresión hace parte de ese trastorno del estado del ánimo, que es bastante delicada porque puede imposibilitar o limitar la capacidad que tiene una persona de poder desarrollar sus actividades cotidianas de forma normal. Personas que no tienen trastornos en los estados del ánimo, pues trabajan, pues tienen que cuidar sus hijos, ayudan a cuidar a sus padres, tienen que desarrollar actividades con amigos, tienen actividades sociales, actividades familiares, de reuniones. Es decir, se hacen un montón de cosas en la cotidianidad, se llaman actividades de la vida diaria. Y hay varios tipos de actividades de la vida diaria. Hay unas que son pues avanzadas, como pueden ser ir al banco, pagar cuentas, básicamente pues manejar el dinero, organizar la agenda del día. Por ejemplo, uno se organiza, uno dice, bueno, de 7 a 9 tengo clase, de 9 a 10 tengo una conferencia, después de 2 a 4 tengo que realizar una tarea de investigación. Entonces, uno se organiza en su trabajo o tengo que hacer ventas. Uno organiza su trabajo y esa organización del trabajo, cuando hay salud mental, es óptima, es positiva, pero cuando hay algún problema de salud mental es posible que se vea afectada y la persona no puede desarrollar las actividades cotidianas con normalidad. Entonces allí es donde hablamos de una discapacidad psicosocial, porque no es una discapacidad física, no es una discapacidad intelectual. La persona tiene capacidad intelectual, o sea, es decir, no tiene un diagnóstico que la limite a nivel intelectual para desarrollar alguna actividad, y no tiene una discapacidad física que también la limite físicamente. Pues la persona tiene una enfermedad que no le permite desarrollar su vida normalmente y es delicado. Es limitante, es delicado, es frustrante y cada vez le genera más malestar al darse cuenta que no es capaz de desarrollar las actividades con normalidad. ¿Cuáles son las principales discapacidades psicosociales? ¿Cuál es su principal sintomatología? Dentro de las principales discapacidades psicosociales, básicamente, digamos que nosotros encontramos son las discapacidades generadas por enfermedad mental, como la psicosis esquizofrénica, la psicosis antiguamente que llamábamos maníaco-depresiva, que en la actualidad ya la llamamos trastorno afectivo bipolar, en el sentido de que puede presentar una psicosis o no, o sea, puede tener una fase de delirios y alucinaciones y pérdida de la realidad, o puede llegar a presentar hipomanías, que son comportamientos de mucha actividad, pero que no generan un delirio o una alucinación y no son tan graves como para requerir asistencia hospitalaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos básicamente las principales discapacidades psicosociales están asociadas más al rango de las enfermedades mentales. Entonces, la psicosis esquizofrénica, la psicosis, digamos, el trastorno afectivo bipolar, psicosis depresiva que se da en la psicosis maníaco-depresiva. También la depresión como tal, sin psicosis. La depresión es un trastorno del estado del ánimo.
donde la persona presenta un bajo nivel de rendimiento académico, laboral, un aislamiento, no hay relaciones sociales, la persona tiene pensamientos de culpa, tiene pensamientos de minusvalía. Entonces esto repercute negativamente en su actuar cotidiano. También tenemos algunos trastornos de ansiedad que pueden limitar el contacto social, por ejemplo, los trastornos fóbicos sociales, donde la persona siente temor, todo el tiempo siente que la van a juzgar, se siente cohibida a hacer algo, no quiere ser el centro de atracción, entonces la limita a reunirse con personas. Entonces los trastornos de ansiedad también, el trastorno por pánico, o sea, lo que antiguamente llamábamos los ataques de pánico, también va a limitar enormemente la salida de las personas, el desarrollo de sus actividades normales, porque el trastorno de pánico puede dar en la calle el trastorno de pánico es un episodio en el que parece que la persona estuviera padeciendo un ataque al corazón o estuviera teniendo un problema de salud físico serio. La persona se pone fría, se le baja la temperatura, empieza a tener palpitaciones y empieza a somatizar todo el componente ansioso, y esa persona puede llegar a sentir temor por lo que le está ocurriendo, y se da mucho cuando hay ciertas situaciones que no son muy positivas. Entonces digamos que la discapacidad psicosocial puede llegar a ser permanente en una persona con un diagnóstico psiquiátrico delicado como son la psicosis, o puede llegar a ser temporal cuando se dan, por ejemplo, episodios de depresión que después, digamos que con tratamiento la persona logra salir adelante, o en depresiones mayores en las cuales ni el tratamiento psicológico ni el farmacológico han generado ayuda. Entonces ahí podemos encontrar una discapacidad psicosocial permanente. En la actualidad se están haciendo operaciones, claro que no han llegado aún a Colombia, pero se están haciendo implantaciones de chip para poder estimular áreas del cerebro que se veían bajamente estimuladas a nivel de los neurotransmisores, para poder generar un mejor comportamiento, una disminución de la depresión. Pero eso todavía no hemos llegado acá a Colombia a ese nivel de cirugías para trastornos mentales, pero digamos que es una opción a futuro, se están desarrollando en otros países. Y también pues tenemos, digamos que otro tipo de psicosis o de enfermedades que pueden llegar a alterar la normalidad y el desarrollo de actividades cotidianas en una persona. Entonces, digamos que aquí el concepto es ver cómo una enfermedad de salud mental puede llegar a perjudicar enormemente la cotidianidad de un ser humano. Como neuropsicóloga, ¿qué recomendación nos das para incrementar esas posibilidades de salud mental al 100%? Bueno, Sarela, en el campo de la neuropsicología nosotros trabajamos mucho lo que es la parte cognitiva, ¿no? Aunque también trabajamos la parte afectiva. Yo por lo menos me he enfocado mucho en la parte cognitiva, en la parte de las áreas de atención, memoria, funciones ejecutivas. Entonces digamos que lo que más se intenta hacer, digamos, en neuropsicología son ejercicios que permitan un desarrollo o una estimulación cerebral que no dañe, porque por ejemplo hay enfermedades como la depresión, en la que realmente se ven mermadas las capacidades cognitivas, se ven disminuidas, como atención y memoria, se ven bastante disminuidas. Entonces lo que se intenta trabajar son programas de estimulación bajo los cuales la persona pueda llegar a centrar la atención, pueda no perder esa capacidad también de memoria, sino que pueda llegar a mejorar esas funciones cognitivas. En cuanto a la salud mental, es un tema que va ligado, pero que pues digamos obedece más a la parte de el bienestar emocional, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en algunas enfermedades es muy necesario
asistir a un psicólogo, desahogarse, y no solo la persona, debe asistir la familia. O sea, muchas veces la familia no ayuda realmente a la mejora del paciente. Muchas veces la familia no quiere apoyarlo, no quiere ayudarlo con las pastillas, no quiere hacerse cargo, no quiere cuidar. Y sabemos que esta labor es tediosa porque cuidar es una labor muy, muy compleja. Pero toda la familia se tiene que poner a, digamos que ayudarse entre ellos para poder ayudar a su familiar. Eso es una cosa muy compleja, esa parte la he trabajado muchísimo, la parte del cuidado. Y lo que uno encuentra es que generalmente dejan a una persona con el cuidado de un paciente, puede ser con daño cerebral, con problemas de salud mental. Y esto no es óptimo porque toda la familia debe integrarse como un equipo y cada uno debe cumplir una labor para no recargar a una sola persona en el cuidado. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cuidar a esa persona, sacarla, digamos, ayudarla a que socialice más, buscarle un apoyo psicológico si es necesario. Y la parte en neuropsicología, nosotros trabajaríamos programas de estimulación para mejorar esa autoestima, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy importante dentro del campo de la salud mental que últimamente ha tenido un impacto enorme? El ejercicio físico. Se ha encontrado que personas que desarrollan o que realizan ejercicio físico regularmente tienen mejores niveles de salud mental, hay disminución de depresión y hay una mejora a nivel cerebral. Entonces, el ejercicio es algo que se recomienda muchísimo en cualquier plan de tratamiento, sobre todo neuropsicológico, porque sabemos que el ejercicio físico mejora los niveles de plasticidad cerebral, es decir, genera y regenera neuronas, y esto permite que la persona tenga mejores niveles de concentración y de atención, y esto va a ser muy positivo para ella, para poder sentir autodominio en su vida, ¿no? Entonces, lo que es el ejercicio, la psicoterapia, el apoyo familiar, y también hemos encontrado en la religión de alguna manera una forma también de poder afrontar las enfermedades, es una respuesta de afrontamiento en la que se han encontrado efectos positivos siempre y cuando no vayamos a límites de fanatismo, pero sí a la oración, a la meditación, a todo esto que hace bien a la persona. Entonces digamos que la religión es otra opción que también se ha encontrado dentro de los estudios de psicología que puede ayudar mucho en estos casos. Los síntomas de una discapacidad psicosocial generalmente se dan o se ven cuando se realiza un diagnóstico, inclusive antes, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en la parte clínica hablamos de personalidad premórbida y después hablamos de personalidad mórbida. Entonces, la personalidad premórbida es la persona antes de enfermar. Entonces, digamos, era más sociable, era más alegre, tenía novio o tenía amigos o tenía novia, etc. Era una persona, digamos, que tenía un nivel normal de integración social, de rendimiento académico o laboral, y luego de padecer una enfermedad de salud mental cambia esa personalidad premórbida y genera un cambio a una personalidad mórbida, o sea, una persona con una enfermedad que puede ser un trastorno del estado del ánimo. Entonces cambia la persona completamente, puede volverse más ansiosa, puede tener ataques de pánico, puede mostrar fobia social, puede empezar a mostrar inclusive estrés postraumático, que es uno de los temas que muy poco hablamos, pero que puede generar una discapacidad psicosocial. El estrés postrauma es cuando la persona ha vivido un evento traumático que la limita para estudiar y para trabajar. ¿Por qué? Porque la persona generalmente cuando ha vivido un trauma emocional tiende a tener algo que llamamos flashback de memoria, o sea, se vienen memorias intrusas de los hechos traumáticos y la persona no logra concentrarse ni atender a la tarea o a lo que está desarrollando y eso la baja de nivel, la deprime y esto va a ser bastante complejo.
Eso lo encontramos, por ejemplo, en nuestra Colombia en personas víctimas del conflicto armado. Encontramos estrés postrauma y después de un estrés postrauma muy fuerte podemos encontrar que la persona es posible que pase de víctima a victimario, es decir, se vuelva una persona que pueda agredir a los otros porque ha sufrido una violencia cruel, ¿no? Entonces puede llegar a identificarse un poco con esa violencia cruel y puede llegar a cambiar su comportamiento en una forma inesperada y poco adecuada, ¿no? Obviamente se vuelve agresivo, violento y puede empezar a dañar a la gente. Entonces ahí es lo que tú me preguntas de la sociopatía. Puede llegar a generarse por eventos traumáticos graves en los que no se recibe tratamiento, en los que no se recibe ayuda, que son continuos y que cambian totalmente la personalidad. Entonces las personas con estrés postraumático también viven una discapacidad psicosocial porque no pueden desarrollar una vida normal. Es como cuando te dicen, pero tienes un diagnóstico de salud mental, pero eso también te limita porque no puedes desarrollar la vida normalmente. Una mujer que ha sido abusada sexualmente o violentada a nivel sexual puede no volver a tener una pareja, ¿sí? Entonces todo esto la va a limitar de una forma enorme para poder desarrollar su vida. Entonces ahí también pues vendría este concepto de discapacidad psicosocial. Entonces, dentro de los síntomas es ese cambio de la personalidad premórbida y también esos cambios que se dan en la persona que no le permiten llevar la vida como la lleva con normalidad. Entonces, allí cuando vemos que la enfermedad o el trastorno que sufre el familiar o el amigo está afectando el desarrollo de una vida normal, ahí es donde debemos empezar. Inclusive desde antes debemos empezar a buscar una ayuda, porque es que un diagnóstico de enfermedad mental es muy delicado. Tenemos que intentar ayudar a la persona que tiene ese diagnóstico de la mejor forma posible para que pueda desarrollar su vida lo mejor que pueda, sabiendo que de alguna forma tendrá limitaciones por el diagnóstico, pero intentando que esa persona logre dar al máximo para sentir que, digamos, que su vida ha tenido un apoyo o una fuerza importante para poder seguir adelante. Eso realmente es muy, muy positivo. ¿A qué especialistas hay que recurrir en caso de discapacidad psicosocial? Pues mira, básicamente lo que serían el equipo sanitario, el equipo de salud, básicamente los médicos, enfermeras, psicólogos, inclusive pues psiquiatras, digamos que la parte de salud, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales tienen una labor muy bonita de desarrollar actividades ocupacionales excelentes que le dan a la persona la capacidad de sentirse útil en las cosas de su vida. Realmente la labor de ellos es increíblemente buena, es una labor excelente. Los fisioterapeutas pueden ayudar cuando la patología puede producir algunos trastornos motores, por lo menos en depresión, se puede ver que la persona no quiere moverse en depresión mayor. Entonces digamos que algunos ejercicios de estimulación física, con terapia física, con fisioterapia pueden ayudar al paciente, porque realmente los problemas de salud mental también tienen un comportamiento motor. También la parte de psicología, por ejemplo, nosotros, sobre todo psicología clínica, que escucha al paciente, que desarrolla un programa terapéutico, y neuropsicología para las áreas cognitivas, emocionales, pero muy, muy cognitivas. Trabajamos mucho en el campo del área cognitiva e intentamos integrar la emoción dentro de las áreas cognitivas para poder, porque ambas áreas tienen relación, la persona pueda, digamos que, entender las emociones en otra persona. Eso también requiere del raciocinio, de la capacidad intelectual, de la capacidad de razonamiento, de la memoria, de la percepción, de la atención. O sea, requiere muchas áreas cognitivas. Entonces nosotros podemos hacer terapias para mejorar también esas áreas cognitivas que ayudan a sentir el paciente un poco más con dominio de su vida, ¿no? Porque lo más importante es que la persona no sienta que ha perdido el control y que perdió el dominio de su vida. Eso es algo que le genera
digamos que una percepción pobre de sí mismo. En cambio, cuando empoderamos a esa persona en que a pesar de las dificultades es capaz de continuar con su vida, eso es algo muy positivo porque le damos esa autopercepción de que es capaz de desarrollar su vida a pesar de tener limitaciones. Y esa sensación es la más importante en la vida de un ser humano, que él se sienta que es capaz de dominar su vida, es capaz de organizar su vida, es capaz de responder por su vida y no que su vida la deje atrás y que sea lo que sea, ¿sí? O sea, que no pierda ese dominio o ese control que puede llevar de su vida y que puede disfrutar, porque puede planificar su vida, puede organizarla de alguna forma a pesar de tener una limitación. Entonces, darle esa seguridad al paciente de desarrollar las actividades que le gustan es algo supremamente importante y que él siempre sienta que decide sobre las cosas de su vida y que él acepta las decisiones y las consecuencias. Todo esto es vital para una persona. Bueno, Sarela, pues mi nombre es Edna Joana Herrera Merchán. Cualquier cosa pueden buscarme. He trabajado mucho con el daño cerebral, con pacientes con Alzheimer. En la actualidad he trabajado mucho el estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia de género, inclusive mujeres víctimas del conflicto armado. He podido encontrarlas realmente cómo la violencia genera, cómo los eventos traumáticos generan enfermedades físicas. Es una cosa bastante delicada. Por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad que, digamos que no se encuentra dentro de una base biológica alguna causa, pero sí se entiende que puede haber algún tipo de trauma o de desencadenante fuerte y que consume a la persona a estar básicamente en un estado de quietud, y esto es muy triste y esto, digamos que aminorra sus ánimos, ¿no? Entonces, digamos que esto, la fibromialgia también produce esa discapacidad psicosocial. Entonces, la idea es que se pueda realmente establecer un programa terapéutico donde la persona pueda hablar, desahogarse y pueda empezar a analizar su vida. Nosotros siempre vamos al médico por una tos, por una gripe, pero cuando tenemos una situación difícil, muchas veces creemos que somos capaces solos y no es así. Entonces, así como vamos al médico y tomamos un tratamiento, también es muy importante ir a un psicólogo y tomar un tratamiento, porque eso siempre va a ser en beneficio de la persona y en beneficio inclusive de la propia salud física. Entonces he trabajado con estas mujeres y he encontrado que sí que generan esa discapacidad. Me pueden encontrar en el correo de elefante, JOHANNA Herrera @gmail.com. Allí pueden escribirme si tienen alguna pregunta sobre este tema o si desean algún tipo de consulta, pues con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. La doctora Ligia Rueda, experta en psiquiatría, también nos da un abordaje desde esta ciencia que, siendo muy compleja, tiene muchos tabú, muchos miedos de parte de toda la ciudadanía, y esto ha generado cierto distanciamiento. Cuando una persona tiene que visitar al psiquiatra, por lo general le generan ciertos miedos, ciertos temores por el abordaje social que las familias y los amigos le dan a esa persona, generando un distanciamiento. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía, a todos, que asumamos la psicología y la psiquiatría como parte normal de nuestro transcurrir. La vida tiene muchas y da muchas vueltas, entonces es conveniente asumir esto con naturalidad y darle la oportunidad a estas personas de que sigan sus tratamientos y sigan la vida de forma adecuada. Y es un mensaje también para todos, no solamente hay que esperar que uno tenga una situación como a nivel psicológico, sino que es muy sano, una zona de práctica, ir de vez en cuando al profesional de la psicología. Es excelente práctica. Por lo menos tengo mi psicóloga de cabecera que está en la ciudad de Bogotá, pero cuando viene a Bucaramanga acá nos encontramos. Y ahora pues como todo es virtual, Sarela, pues teleconsulta. Claro que sí, y muchos requerimos esas ayudas porque somos humanos y en cualquier momento se necesitan esos soportes profesionales.
Entonces nos fuimos con estas dos buenas entrevistas. Encontramos con la doctora Ligia Rueda, médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander, especialista en psiquiatría de la Universidad Nueva Granada y psiquiatra del Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia. Doctora Ligia, nos gustaría saber cuándo debemos visitar un especialista en psiquiatría. Muy buenas, conmemorando el Día de la Salud Mental, que será el 10 de octubre. Estamos respondiendo estas preguntas y brindando una luz para muchas dudas e interrogantes que las personas tienen respecto a la psiquiatría y temas de salud mental. Lo primero es cuándo visitar a un especialista en psiquiatría. Esta pregunta siempre está allí. ¿Será que voy primero a un psicólogo? ¿Será que primero voy a un coach? ¿Será que primero hago algún tipo de terapia a través de redes sociales o a través de diferentes medios electrónicos? Hay siempre muchas opciones. Yo diría que es importante ir al psiquiatra cuando uno tenga dudas respecto a su estado emocional, a su estado de pensamiento, cognición, a sus comportamientos, y esto le genere un cambio en su manera de funcionar y en su manera de llevar su vida diaria, es decir, como que altere su capacidad de producir y de ser un buen integrante de su familia, un buen integrante de su pareja, un buen papá, un buen trabajador. En esos casos es muy importante contar con ayuda de un profesional de la psiquiatría que nos ayude a orientarnos y a saber qué está pasando con nosotros. Biológicamente hablando, ¿qué significa padecer una patología mental o una discapacidad psicosocial? Presentar un trastorno mental, biológicamente hablando, nos cuenta que claramente la base de los pensamientos, digamos, la fuente de nuestros pensamientos, la fuente de nuestras acciones, de nuestros manera de pensar, de ver el mundo, nuestros sentimientos, es el cerebro. El cerebro va en su parte central, pero también el sistema nervioso periférico y además todo el funcionamiento hormonal y físico del resto de nuestro cuerpo, no solamente el cerebro por su lado. Entonces, claramente, la biología es la base de todos nuestros pensamientos, acciones, sentimientos, comportamientos, y aún así, cuando estos presentan una forma de relacionarse con el mundo que no es funcional, hablamos de un trastorno mental. Básicamente sí, debe haber una alteración biológica de base que se puede tratar de diferentes maneras, a través de un reaprendizaje de patrones, que puede ser a través de psicoterapia, puede hacerse a través de medicamentos, puede hacerse a través de hasta procedimientos quirúrgicos necesarios. No tiene que ser directamente en el cerebro, porque si la causa del trastorno puede ser una otra lesión en otra parte del cuerpo y se puede manejar, digamos que sea un tumor que está produciendo hormonas y que nos está generando cambios en nuestro comportamiento, se puede tratar de otra forma. Entonces, sí, biológicamente hay una base siempre para los trastornos mentales. ¿Cuándo debemos asumir un tratamiento psiquiátrico? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando uno va al psiquiatra, él nos ayuda a determinar cuál es el tipo de patología que estamos presentando, si hay un trastorno o no lo hay. Muchas veces, yo diría que una gran cantidad de veces en las consultas, las personas están experimentando un duelo, una crisis vital, que necesitan ayuda para, digamos, utilizar los mejores mecanismos de adaptación y de defensa, los más adaptativos, los más altruistas, los que nos permitan manejar la situación de una manera mucho más neutral, mucho más acorde con la realidad, con más aceptación y que nos permitan salir airosos de la situación. En algunas otras oportunidades, el psiquiatra puede diagnosticar que hay un trastorno mental. Hay diferentes tipos de trastornos mentales, es bastante grande la lista de las posibilidades, y así como es grande la lista de posibilidades, también es grande la lista de posibles tratamientos, que pueden ir desde manejo con psicoterapia,
Pueden ir simplemente del tratamiento, requerir, con el simple hecho de que la persona tenga claridad de qué está ocurriendo, podría mejorar. En otros casos requerirían psicoterapia, en otros casos requerirían farmacoterapia, otros casos combinación de psicoterapia y farmacoterapia. Otros casos incluso podría requerir terapias biológicas, en las cuales las personas se someten a técnicas de neuromodulación, como la estimulación magnética transcraneal, como la cirugía funcional, y en gran cantidad de situaciones vamos a necesitar modificación de nuestro estilo de vida, alimentación, actividad física, patrones de sueño, todo dentro del marco del tratamiento del trastorno. Claramente, si no se da un tratamiento adecuado, el riesgo es que la sensación de discapacidad se perpetúe, se mantenga por mucho más tiempo y nos genere mayor disfuncionalidad. ¿Cuáles son las causas de una enfermedad mental? ¿Son genéticas? ¿Son causadas por situaciones de la vida cotidiana? Esa es una de las preguntas que siempre aparece, que fue primero huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Tenemos una causa genética para las enfermedades? ¿O estas se dan porque las personas todas nacen sin ningún problema y a lo largo de la vida es la crianza, las experiencias las que generan que aparezca un trastorno mental? Realmente lo que se nos ha mostrado es que la gran cantidad de trastornos mentales que existen en el momento son, la gran mayoría, trastornos de transmisión compleja. Es decir, no hay un solo gen, no hay un solo comportamiento, no hay una sola experiencia de vida que determine que una persona va a presentar un trastorno mental. Es la combinación de todos los factores. Todos los factores nos pueden llevar, primero, a que haya una vulnerabilidad genética, luego unos patrones de crianza que predispongan a hacer el trastorno y algún evento desencadenante que nos pueda generar que aparezca los síntomas, y posteriormente otros eventos o situaciones psicosociales que hacen que esto se perpetúen a lo largo del tiempo. Doctora, como profesional en psiquiatría, ¿cuáles son esos parámetros que nos recomienda para tener una salud mental al 100%? Esta posibilidad de tenerse una salud mental al 100%. Ese concepto es un concepto bastante complicado. El concepto de salud, hay que remitirse a la OMS, implica un componente integral, es decir, no solamente llevar a cabo algunas recomendaciones para mantener una buena salud mental son suficientes, hay que llevar a cabo también recomendaciones para mantener una buena salud física. Esta integralidad entre la salud mental y la salud física nos permite tener el mejor estado de salud para cada momento de nuestra vida. Entonces, es importante mantenernos saludables desde todo punto de vista. Claramente, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro día a día? En nuestro día a día es importante mantener buenos patrones de sueño, mantener patrones de alimentación saludable, hacer todas nuestras revisiones y todos nuestros chequeos periódicos para evaluar que estemos muy bien en nuestra función metabólica, nuestras hormonas, que estemos también bastante bien en haciendo nuestros chequeos generales, a las mujeres mamografía, todos los temas de prevención, promoción y prevención. También es importante en nuestro día a día mantener patrones saludables de interacción con los demás, si es posible, realizar un ejercicio físico y combinarlo con ciertas técnicas de entrenamiento mental que nos pueden ayudar a mejorar nuestra interacción con el medio, como son técnicas de meditación, técnicas contemplativas. Si necesitamos mejorar la adaptación a situaciones difíciles, contar con apoyo de psiquiatría y psicología, que nos pueden dar herramientas para manejar las situaciones de una mejor manera. En el día a día también mantener patrones saludables y respetar nuestros horarios de alimentación, de sueño, evitar poner una gran cantidad de actividades mayores a las que podemos nosotros mismos llevar a cabo. Son algunas recomendaciones para tener como una mayor posibilidad de experimentar una buena salud mental.
Muchísimas gracias por esta importante información, doctora Ligia. Le recuerdo a todos los oyentes que la pueden encontrar en el Hospital Internacional de Colombia, sección de neurología. Zarela, excelente las dos invitadas. Te felicito por esos grandes invitados que nos trajiste hoy, Zarela. La frase de la semana. Bueno, y hoy ya vamos terminando este bello programa sobre salud mental, Zarela, y qué mejor remate que una frase. Y hoy por salud mental no tenemos una, sino Dos frases, para que sobre, mejor dicho. Y vamos con la primera que me gustó muchísimo. Cuando la revisé: he decidido ser feliz porque es bueno para mi salud. Voltaire. Irse a la cama temprano, despertar muy de madrugada, es lo que nos hace ser sabios. Esto nos lo enseñó Benjamin Franklin. Bueno, dos grandes hombres con mucha salud mental que dejaron historia en la humanidad. Y mucha sabiduría. Y sabiduría. Hoy, después de esta hora de programa, decimos bienvenida a la salud mental, a nuestro país, a nuestro cuerpo, a nuestras vidas. Todas las personas que requieran un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico, asumámoslo. Es un reto, es parte de la vida, es parte de nuestro bienestar. Así como nos lo enseña la Organización Mundial de la Salud, el bienestar es fundamental. No se trata de no tener enfermedades, se trata de estar bien, sentirse bien, hacer las cosas por la satisfacción de hacerlas. Entonces, les dejamos nuestros contactos en la página de YouTube. Sí, como no, Zarela, visiten nuestro canal de YouTube donde encontrarán todos los episodios de este programa, nuestro canal Discapacidad en Acción. Discapacidad en Acción Santander @gmail.com es el correo para que ustedes nos envíen sus notas, sus inquietudes y las noticias que quieran proyectar a la población con discapacidad en toda nuestra nación. ¿Y sobre qué temas quieren que les trabajemos acá en este programa que es para todos? Discapacidad en Acción les espera la próxima semana. Les deseamos un feliz día para todos ustedes. Hasta la próxima, señores y señoras y todo el mundo.